Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Estuvo el Manuelito más o menos, bueno, estuvo introduciendo a lo que estuvimos escuchando de Dios que quería para este campamento y vamos a continuar pues hablando de eso. Y es sobre el propósito. Es una palabra pues al menos en el ámbito cristiano bien usada, también en el secular, de que cuál es tu propósito en nuestra en la juventud, pues es como una etapa en la que como que sentimos esa presión, ¿no? De descubrir cuál es nuestro propósito, llamado, qué es a lo que nos vamos a dedicar, etcétera, ¿no? Al menos en mis tiempos era como algo que se hablaba bastante y, y no está mal. Quizás solamente la dirección o la forma en la que en algún momento podemos verlo es lo que ha hecho como que pensar que está mal, como pensar en eso o la frustración en la que muchas veces personas caen. Pero eso es algo que el Señor nos habla constantemente, ¿no? El cómo nosotros fuimos diseñados con un propósito eterno desde el principio. Y de verdad a mí este tema me apasiona mucho, creo que lo he compartido, o sea, una vez nomás, pero en sí en mi vida es algo que en su momento me apasionó mucho entenderlo, entender mucho como la, la importancia de vivir por ese propósito. Y la neta estoy súper distraída, soy la persona más distraída del mundo. Así que si gustan eh, sentarse, pues ajá, sorry. No puedo enfocarme aquí. Está bien, sé que están yendo al baño y todo, pero procuren ya los que van a ir, regresar o quedarse afuera. Bueno, entonces les comentaba que es algo que en mi vida en sí, el haberlo entendido, pues no sé, como que me apasionó mucho el entender, el como que vivo por un propósito y ha sido algo como que hasta la fecha constante que busco como volver hacia ese lugar, ¿no? Y a lo mejor suena como egocéntrico, no sé, pero yo como que hay muchas cosas que todavía no están resueltas en mi vida, cosas, o sea, pues que sanar y etcétera, los que me conocen sabrán, pero siento que hay algo, no digo que esté resuelto, pero que hay algo que como que sí el Señor como que hasta este punto me ha traído mucha pues paz o me ha llevado a un lugar y es que yo como que en este momento tengo muy claro como que cuál es para lo que Dios me llamó a vivir, ¿no? Sé hacia dónde voy, a pesar de que no estoy viviéndolo en su máximo y ahí es donde yo estoy trabajando en obedecerle a ese llamado, pero de alguna forma yo la verdad igual Saulo, espero no suena, que la tengo clara, o sea, yo sé para qué nací, o sea, y a lo mejor suena raro, pero de verdad que esa convicción a mí me trae, no sé, yo digo, sé a dónde voy, no vivo perdida, la tengo clara y se las puedo más decir así de que en 2 minutos. Y me apasiona mucho cuando pienso en eso, en ese diseño que Dios hizo para mí y que obviamente eso no lo podía decir a los 20 años a lo mejor. Dios lo ha ido trabajando y quizás a los 40 voy a decirles, ok, pensé que era así, pero el Señor transformó esto. Pero en ese momento, honestamente, sí tengo una convicción de que Dios me creó para esto y que ese es mi llamado y mi asignación en específica. Y se los digo porque a lo mejor y tú dices, ¿es posible llegar ahí? Pues no es que yo lo esté viviendo al máximo, pero es posible llegar a un punto en el que la tienes bien clara de cuál es tu llamado, porque pues honestamente, si yo sí la tengo, pues. Y, y es bien padre porque también estoy en un punto en el que antes como que erróneamente pensaba que se veía de una forma, pero ahora entiendo como que no se ve así y que se ve como algo tan, como, no como grande como antes se me veía a mí, pero algo tan real e íntimo que impacta como el lugar donde estoy. Por ejemplo, yo sabía antes que era llamada, por ejemplo, a servir a la iglesia, pero yo pensaba que mi máximo o el hecho de que yo pudiera cumplir con ese llamado tenía que ver con ser esas personas famosas que predican y salen y viajan por el mundo. Pero, o sea, imagínense, es un porcentaje de 0.2% de personas que Dios las pone en lugares así famosos. Y no quiere decir que solo esas personas están cumpliendo un llamado, ¿no? Al contrario, o sea, hay tantas personas
pues viviendo su llamado en diferentes esferas como es el de la iglesia y ahí Dios está, o sea, cumpliendo ese propósito y es bien bueno como que estar en un punto en el que tengo tanta paz de que no necesito lo que el mundo dice que dice que es importante, ¿no? Como la fama, como todas esas cosas, ¿no? Como que nos engañan, ¿no? Y las redes sociales constantemente lo hacen, de que los únicos que están cumpliendo su llamado son aquellos, no sé, pues sí, o sea, tal cual, los que se ven mucho, los que tienen demasiados seguidores, los que son conocidos por su nombre. Y esa es una de las mentiras, ¿no? Y bueno, eh, voy a comenzar leyendo estos versículos que son los que pusimos ahí en un letrerito. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quiero que la neta se pongan así súper abiertos en su corazón, porque este tema, el tema que viene en la noche y mañana, van a ser como que y el de Manuelito, son como, se puede decir que estamos viviendo aquí una serie completa en el campa y siendo intencionales en pues darle continuidad a este tema y poderlo entenderlo de la forma más como que completa y yo pienso que esas son sí de las cosas que impactan muchísimo nuestras vidas, que hacen la diferencia en nuestra vida si decidimos tomarlo, si decidimos caminar en ello. Y la verdad es que creo que nos ha faltado hablar más de esto, ¿no? Porque están en una etapa ustedes que sí se están decidiendo muchas de estas cosas de qué van a hacer con su vida y así, que aunque claro que hay personas de mayor edad que pueden descubrirlo en ese momento, yo sí pienso que es una etapa en la que pues es de mucha preparación para esas decisiones que van a ir tomando el rumbo de a qué vamos a dedicar nuestra vida, de qué es a lo que vamos a, pues sí, cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer. Entonces les animo a eso, a que abran su corazón y apunten todo lo que tengan que apuntar y que se propongan a que puedan como que entender más y más su propósito y lo que es el propósito de Dios para su vida. Ok, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, comenzando en el versículo 9, dice: quien nos salvó, está hablando Pablo a Timoteo, y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Ok? Él está ahí diciendo cuál es su llamado y asignación específica. Ahí nos platicó cuál es. Y es bien específica. Él no dijo evangelista, no dijo dijo predicador, apóstol y maestro. Y luego habló hacia quienes Dios le llamó servir, que es a los gentiles. No mencionó que a los judíos, sino que a los gentiles, que son todos los que no son judíos, que en ese momento, por ejemplo, creo que Mateo por ejemplo, era más llamado a quedarse a discipular a judíos y Dios les puso asignaciones especiales pues a los discípulos y nos da a todos y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque creo que estaba en la cárcel, por eso dice que estaba padeciendo eso por la mismo llamado y asignación que Dios le dio, ¿no? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso se lo está diciendo a Timoteo. Y aquí encontramos cosas bien buenas, bien verdades y cómo habla de que primero nos salva y después nos llama, ¿no? Y por eso Manuelito pues platicaba ayer eso, ¿no? Que yo también pues lo estuve meditando, qué tan bueno es que estemos hablando de este tema después de todo este año haber comprendido más sobre el Evangelio, ¿no? Porque no puede estar una cosa sin la otra, sino que a partir de nosotros entender el plan de Cristo, entendemos que somos colaboradores de ese plan y dónde estamos parados, ¿no? Que es después de la
de la redención de Cristo Jesús y antes de la segunda venida. Y eso es elemental para nosotros comprender nuestro propósito. Y no vivir un propósito egoísta, sino vivir un propósito que colabora con un plan mayor y un plan eterno. Y eso nos hace tener un llamado mucho mayor que el que nuestros deseos pueden tener, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros, a partir de entender el evangelio, digamos, yo tengo una asignación en ese plan de Dios. Yo tengo una asignación. Y no es que nos sintamos más ni nada, al contrario, tiene que ver todo con morir a nosotros, con que nuestro nombre sea olvidado y el de Jesús sea levantado en todo lo que hacemos. Pero de verdad que no hay nada mejor, ¿no? que poder ser vidas dispuestas a la obra eterna de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra hoy. ¿Ok? Y nos da un propósito real, un propósito que trasciende. A lo mejor todo esto puede sonar para algunos básico, para otros no, pero siento que es muy importante que lo hablemos. Y no sé, yo siento que muchas veces nos olvidamos del origen de nosotros, o sea, como de que realmente el Señor es nuestro creador. O sea, que Él nos creó, aunque nos cueste en nuestra fe entenderlo muchas veces, que Él nos diseñó y que ese diseño específico nos dio lo necesario para que podamos vivir nuestro llamado, nuestro propósito aquí en la tierra. Nos dio todo lo necesario, nos diseñó específicamente para eso. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 5. La neta me encantaría que estuviera aquí la Josefina. Estuviera que se ok, entonces estamos en Jeremías capítulo 1, 5. Dice: antes que te formase, este es el de los versículos favoritos del Saulo. Dice, antes, se lo está diciendo pues Dios a Jeremías. Antes que te formase, pero a nosotros también. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, o sea, antes de que Dios nos formara, que te formara a ti. Quiero que esto lo escuches como si realmente Dios te lo estuviera diciendo a ti. Pídele a Dios que te dé esa fe para realmente recibirlo así, porque esa es la palabra de Dios, es para ti, es para mí. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y luego aquí primero habla de que Él nos conoce y quiere esa relación con nosotros. Ya entendemos, creo que lo hemos hablado bastante aún en los demás campas, que ese es nuestra prioridad, que ese es nuestro origen, que a eso es a donde le tenemos que dar prioridad en nuestra vida, nuestra relación con Dios y también con los demás. A entender que tenemos que ser transformados y santificados, y ahí está todo, ¿no? Ya lo hemos hablado, ser transformados y hacer más como Él. Ahí está para mí esa es la segunda prioridad. O sea, primero estar con Él, relacionarme con Él. Por consecuencia se da esto, que podamos ser transformados. Pero el fruto sin duda tiene que ser que ahora tenemos que caminar en obediencia a ese llamado y asignación que Dios nos da. El que nosotros nos relacionemos con Dios y seamos transformados a su imagen, esto es poco a poco, ya sabemos, es un fruto natural que nos hace vivir para un propósito, para dar, para amar de esa forma específica que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a hacerlo, en donde sea que Dios nos puso, nos va a poner. Y no es como una opción, se da por natural. Si nosotros estamos en comunión con Él, estamos siendo transformados, eso se va a dar por natural, que nosotros podamos caminar en ese propósito. Y es una de las razones por las que estamos aquí. Que si nos queremos salir de ahí, eso no va a ser útil. Nosotros no vamos a ser útil si queremos estar en un diseño diferente al que el Señor hizo desde nosotros desde el principio. Si yo decido que el vaso me sirve más para sentarme, ¿qué va a pasar? Pues se va a quebrar y el vaso va a dejar de ser
útil para lo que realmente fue. Y eso pasa con nosotros cuando queremos en nuestras fuerzas estar viviendo otras cosas a las cuales Dios no nos llamó. Nos sentimos fuera de lugar, nos sentimos inútiles, y estamos dejando, pues yo lo veo así, no es egoísta el vivir tu propósito, es lo más generoso que puedas hacer, porque tu propósito tiene que ver todo con otros y estás dejando de bendecir a esas personas que Dios te llamó a bendecir a través de tu propósito, al no obedecer. Porque muchas veces somos engañados de que cuando nosotros estamos haciendo algo más es porque, no sé, es una urgencia, lo que sea. Sé que hay tantas razones y cuando vamos siendo adultos, a mí no me pueden contar, nosotros ya mantenemos una casa, ya es la vida, pues la neta sí decimos nosotros, no que ustedes tienen en la juventud hay sus propias luchas y no son menos ni más que las otras, pero cuando te casas pues hay otra vida real, ¿no? A la que te enfrentas, y muchos de ustedes la neta se la rifan y trabajan desde hace mucho y apoyan sus casas, pero la verdad es que esos pretextos constantemente están ahí y parecen demasiado poderosos para que nosotros pensemos que no debemos de ser obedientes, y en lugar de estamos siendo egoístas con quienes Dios nos llamó a bendecir, así como decía Pablo, me llamó a ser apóstol para los gentiles, y la tenía clara porque el Señor es claro con aquello que por lo cual diseñó nuestras vidas. Y es una mentira que si vemos a alguien, no sé, alguien que tú admiras, ya sea en un ambiente, no sé, profesional o ministerial, cristiano, lo que sea, pensamos que así esa persona tiene un gran llamado a ser profeta o a estar en la adoración, y creemos en ese llamado de esa persona muy fácilmente. Pero ¿qué nos hace pensar que a unos Dios diseñó con un propósito hermoso y específico y a otros no? ¿Qué nos hace pensar que ellos simplemente son especiales cuando el Señor a todos nos trajo y nos diseñó con ese propósito específico? Y esos versículos de Jeremías están bien bonitos porque vemos cómo esa inseguridad de nosotros al ver nuestras fallas, ¿no? Pero cómo el Señor aún a pesar de eso, Él continúa creyendo en nosotros, porque para eso Él nos diseñó, para eso Él nos llamó. Y no está en nosotros mismos eso, sino que está, yo lo digo, en nuestro ADN. O sea, está ahí, ese llamado específico que Dios nos da está ahí. Y cuando lo obedecemos podemos ver cómo fluye el respaldo de Él al nosotros caminar en eso. La verdad es que el vivir tu propósito se siente, como les decía ahorita, o sea, como un pez que está en el agua y está en su lugar correcto. Te sientes la persona más libre, útil al estar caminando y viviendo tu propósito. Por el contrario, un pez que está fuera del agua y batalla para respirar, está batallando porque está fuera del lugar donde fue diseñado para estar. Y vivir tu propósito, la gente es increíble y muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta caminar hacia ese lugar, pero cuando llegamos a ese lugar donde obedecemos al vivir nuestro propósito y hacemos a un lado otras cosas, podemos ver que ahí pertenecemos, que ahí encontramos quienes somos también muchas veces. Y la verdad es que últimamente este año, como que en varias ocasiones he experimentado como o sea, en el último mes de casualidad me invitaron a compartir, o sea, fuera de la iglesia, y me sacan de mi zona de confort, que en élite y en una como aniversario de una iglesia, y fue como, oh, pues tengo miedo, no sé si pueda, qué pena, etcétera, ¿no? Pensar mis inseguridades, mis errores con lo que estoy batallando ahorita, y etcétera, etcétera. Y de verdad que vino una convicción en mí bien fuerte de, pues es que si para esto fuiste creada, si ese es, para eso fuiste creada. Y en específico les platico, o sea, desde antes Dios me llamó como que desde una asignación específica de bendecir a la iglesia de Hermosillo. Y me recordó esa palabra de hace muchos años y me dio una seguridad de que no tenía que ver conmigo, sino con lo que Él ya diseñó desde antes, y que al yo vivirlo,
eso sale porque ya está en mi propio ADN, la creación, desde que Dios me creó está ahí. Y es hermoso poder vivirlo y experimentarlo. De verdad que te sientes, para esto nací. Es cuando dices, de verdad que para esto nací. Y te aferras a eso, ¿no? Y a mí me apasiona mucho, el Saulo sabe que todo esto y soy, o sea, aún a mis 31 años, sigo siendo la que era a mis 21, 20, 19, cuando como que empecé con esto. La neta, siento que nada ha cambiado en ese sentido porque me aferro, o sea, digo, no me voy a perder. Yo me aferro y digo, no me voy a perder, o sea, no me voy a perder en las urgencias de la vida. Somos llamados a eso y vemos a personas pues de nuestra edad que pues obviamente las urgencias de la casa, de mantener, los van como alejando, y eso es súper común y no juzgamos porque es una tentación, pero nosotros nos hemos puesto no, es que nacimos para esto, o sea, imagínense, nos vamos en las urgencias sí parecen muy importantes y lo son, ¿no? O sea, de las cuentas, no sé, de lo que parece normal, de lo que la gente espera de nosotros, de la comodidad. Nos perdemos y dejamos de hacer por lo que la vida tiene sentido. ¿Me explico? Por eso, o sea, yo digo, yo prefiero no tener nada y vivir para lo que realmente nací. O sea, yo prefiero batallar en cosas y vivir para lo que realmente Dios me diseñó y obedecer, porque ahí está la vida misma. Porque para eso nacimos, no nacimos para sobrevivir, no nacimos para estar cómodos, no nacimos para satisfacer a la gente de nuestro alrededor. Nacimos con un propósito y una asignación específica, y claro, nacimos por consecuencia para darle gloria a Dios, para conocerle a Él. Pero al hacer esto, que es nuestra prioridad, nuestra relación con Él, adorarle a Él, tiene que ser por consecuencia el que vivamos obedeciendo el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y de verdad que, o sea, tengo una amiga que las dos somos de que nos las llevamos así, tenemos un hábito de la neta, o sea, les recomiendo, amigas, que sean intencionales en sus pláticas, y haz de cuenta que nosotros cada vez que nos vemos decimos, vamos a hablar siempre de los sueños que tenemos ahorita de Dios, vamos a hablar de lo que nos está doliendo, de lo que estamos cargando y esto. Entonces somos muy disciplinadas y eso nos mantiene muy inspiradas porque las dos somos súper soñadoras. Y por ejemplo, ahora estaba ella como, uy, me perdí en esto, amiga. Hey, yo me acuerdo que hace 5 años cuando te conocí, tenías claro tu llamado hacia las mujeres. Así que aquí nos ponemos a orar las dos, le dije, y Dios te va a dar a quienes discipular y a quienes me van a ayudar, porque y ella se confrontó y dijo, sí, o sea, no me puedo perder está en Estados Unidos y allá es como todo súper cómodo y es muy fácil como solo vivir para ti mismo, ¿no? No sé si alguien ha vivido allá, pero de verdad que estuvimos como 5 días y sentí que, qué gusto vivir para ti mismo, o sea, como que está muy cómodo allá. Digo, esa misma tentación tenemos aquí, pero les digo, es una cosa constante de luchar por vivir por aquello que Dios nos llamó. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes o muchos están diciendo, ni siquiera sé para que Dios me llama, o sea, no sé mi llamado, ¿no? Y pues por eso estamos platicando esto. Y estamos poniendo el fundamento, y les adelanto, mañana la última predicación no va a ser muy especial, no va a ser predicación, sino que va a ser como un taller para ir como poco a poco, de manera intencional, ir como descubriendo nuestro llamado, quienes no lo han descubierto, o sea, totalmente, o igual no hay un total, pero quienes no lo tienen claro, y poder orar unos por otros, etcétera. Así que espérenlo. Y les decía que la diferencia entre alguien que vive su llamado, a lo mejor tú ya has recibido alguna vez una palabra, y vamos a hablar sobre eso, ¿no? De que no necesariamente el llamado es a través de un profeta o es algo como que se nos hace lo típico. Vamos a romper tabús de eso, pero no tiene que ser tan específico como a lo mejor, no sé, Pablo, de que gentiles, estos, pero tener claridad del Señor, que es ahí donde está. Pero la diferencia entre alguien que lo vive y alguien que no, está en la obediencia. Está en la obediencia. Pensamos que nosotros, al entender nuestro llamado, va a caer del cielo una oportunidad, nosotros la vamos a tomar y vamos a vivir y ser nuestro llamado. Pero la verdad, con el tiempo he entendido
que tiene que ver mucho con ponerle a nosotros pies, tiene que ver mucho con obedecer. Y no voy a ahondar en eso, mañana la vamos a leer, pero la parábola de los talentos es un ejemplo claro de eso. Y nos habla como, dice, el reino de los cielos es como esto. Y habla como un señor le entrega diferente cantidad de talentos a diferentes personas que eran monedas, ¿no? En ese tiempo. Y unos deciden esconderlas porque les dio miedo, ¿no? Escondo mis dones porque qué miedo la gente, qué miedo todo, qué miedo no sé. Otros decidieron mantenerlo igual, otros decidieron multiplicarlas y las multiplicaron. ¿Y qué pasó cuando llegó ese señor de vuelta? Le quitó las monedas a quienes la habían escondido y se las dio a quienes las multiplicaron, ¿no? Y eso es muy parecido para mí como es esos llamados que Dios nos da. Dios nos da las dones, nos diseña para eso, nos da la orden, nos trae esa claridad. Si no, Dios te la va a traer en su momento. Pero nosotros tenemos que obedecer, tenemos que hacer multiplicar eso y tenemos que capacitarnos y tenemos que estar listos para cuando venga alguna puerta, porque muchas veces vienen oportunidades, pero nosotros nunca obedecimos en estar listos, en estar capacitados, y nos preferimos la comodidad, el miedo, la urgencia. Pretextos hay muchos y no se lo podemos decir a Pablo, que estaba en la cárcel escribiendo esta carta, ¿no? No se lo podemos decir a las personas que están en una iglesia perseguida y que si en un momento los cachan, los matan en ese momento, ¿no? Tenemos tantos pretextos aún en la vida cómoda que tenemos aquí en el occidente, pero no hay ningún pretexto suficiente para vivir la asignación de Dios, porque para eso estamos aquí. O sea, si hacemos todo a un lado y decimos, o sea, no es tan importante tantos títulos, no es tan importante tener esas como cosas materiales, no es tan importante la fama y darle gusto, todo eso es tan pasajero. En realidad hay tanta cosa que está ahí estorbando y decimos, hay una cosa que es importante y es estar con Él y ser más como Él y hacer lo que Dios me manda hacer. Yo me lo repito estas 3 cosas constantemente, pero la neta las olvido también constantemente. Y les decía que la diferencia está en obedecer y es ponerlo a nosotros pies a eso y caminar en eso, es aferrarnos a eso, prepararnos para eso, estar listos para cuando Dios nos envíe a algún lugar. Tenemos que ir avanzando, no esperar que alguien más lo haga por nosotros, porque te aviso que nadie lo va a hacer por nosotros. Y a mí me apasiona esto porque cuando yo he decidido literalmente ponerle pies y hace 2 años fue un poquito más la práctica de este año, yo sé que tengo este llamado a bendecir a los niños de la comunidad, entonces me voy a proponer a agregar esto en su comida, a invitar a gente a que sea padrino, esto y esto y esto. Y me di cuenta que si no lo hacía yo, pues nadie lo hacía y por consecuencia no estaba viviendo ese llamado de Dios. Pues no tengo que esperar que nadie más lo haga porque el Señor ya me lo habló hace 6 años eso. Entonces esperamos que las cosas sean tan fáciles y que nos vayamos con el automático de creo que esperan que vaya a la escuela, creo que esperan que trabaje y tengo tal sueldo, y todo eso no está mal, pero tenemos que no perder el enfoque aún viviendo en esta vida en la que necesitamos todas esas cosas, y eso no lo negamos. El Saulo y yo trabajamos y es parte también, o sea, obviamente de nuestro llamado, ¿no? Y tiene que ir junto con pegado. Y cada una de las cosas va a ver diferente. Es muy difícil decir todos los que tienen, o sea, trabajan, ese tiene que ser su llamado. Muchas veces no, muchas veces quizás estás trabajando y ese es tu sustento, pero a su vez esto permite que vivas esta otra cosa que es tu propósito, pero no dejas de ahí vivir tu llamado, que es reflejar a Cristo, ser el amor de Cristo. Y bueno, hay muchas cosas específicas, ¿no?, que hablar, pero vamos a hablar un poco más de eso mañana. Y algo, ya casi voy a cerrar, que es tan importante hacer es que para nosotros encontrar realmente para qué fuimos diseñados, es necesario antes morir. Es necesario antes rendir nuestros propios deseos y sueños. A lo mejor han escuchado, ¿no?, que hay que rendirle nuestros sueños a Dios, pero de verdad que ahí está en donde encontramos realmente, porque
nuestros propios deseos nos llevan hacia un lugar, ¿no? A lo mejor aquí hay personas que son soñadoras y sueñan con tal cosa, eh, y no está nada mal, pero es necesario que esos propios deseos que tenemos o que no tenemos, lo que sea que haya ahí, que pueda ser rendido a sus pies y decir: yo te los entrego porque yo prefiero tus planes en mi vida a los míos. Ahí encontramos la verdadera razón. En Isaías 55, versículo 8, lo voy a leer. Dice, es un versículo bien conocido, pero bien real para esto que estamos hablando. Dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y con esto quiero cerrar, de que podemos ver la vida de los discípulos, podemos ver la vida, creo que nos hablaba ayer hermanito de Pedro, cómo él pues estaba en su vida trabajando, pensando que su única razón o lo único que iba a hacer en su vida era pescar peces, frustrado porque no podía pescar, porque no tenía cómo pagar tal cosa, las cuentas. En The Chosen dicen que no tenía como para una deuda muy grande. Entonces, que no, ¿verdad? La Biblia no dice eso específico. Solo estaba pescando porque obviamente era su sustento. Y para él eso era la vida, ¿no? ¿Qué más? No, volver a la casa, está bien. No, eso es muy digno y trabajar, y nosotros amamos que poder ser trabajadores, que entendamos el valor de eso, pero solo eso. Ese era cuando llega Jesús y cambia sus planes, y al él pensar que iba a ser un pescador de peces solamente, Dios lo llama y le dice: ahora tú no vas a ser un pescador de peces, sino de hombres. Ahora yo te llamo a ser siervo, a ser alguien que establezca mi reino, al grado de que tú y yo 2000 y tantos años después estamos hablando de él, estamos siguiendo su ejemplo, las enseñanzas que dejó, estamos siguiendo su legado como alguien que fundó la iglesia de Cristo, ¿no? Y de igual forma tú y yo, al punto en el que nosotros decimos: yo pienso que esto me gustaría hacer, esto pienso que me gusta, estos son mis deseos, pero yo digo: te los rindo. El Señor los transforma al grado de que los vuelve un legado, que los vuelve un propósito eterno, de que los vuelve algo que trasciende mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Si quieren pasarlos a la alabanza. Y así como Pedro, como los discípulos, la diferencia en encontrar realmente nuestro propósito eterno y nuestro diseño desde el principio está en nosotros rendirlos a sus pies y buscarlo en aquel que nos creó. Así como el que creó el vaso sabe exactamente cuál es su propósito y cómo se debe de usar, así quien nos creó sabe exactamente para qué te creó. ¿Dónde vas a encontrar ahí? ¿Dónde bendecir a las personas? ¿Dónde amarlas? Y como decía Manuel ayer, el fin de todo es nosotros poder amar a otros. Pero ¿cómo es que tú vas a amar a otros, no? Ahí está la diferencia. ¿Dónde Dios te llama a amar y a quiénes Dios te llama a amar? Si quieren poner de pie. De verdad que a Saulo y a mí nos apasiona y platicamos de esto, que ustedes en este tiempo, Dios nos está llevando a esto y me emociona, puedan despertarse a propósito. Porque los más bendecidos de poder experimentar que cada uno de ustedes vivan su propósito, vamos a ser todos nosotros, porque eso nos edifica. Si Andrea sigue y camina en su propósito, por consecuencia ese propósito bendice a otros, porque eso es el propósito, tiene que ver con otros, tiene que ver con amar a otros, con bendecir a la iglesia y a los demás. Por eso es tan valioso que cada uno de nosotros lo entendamos, porque imagínense que cada uno de nosotros estemos viviendo en su máximo nuestro propósito. Vamos a ser un grupo poderoso, ¿no? Un grupo que se inspira unos a otros, que se levanta en la fe, que se anima, que se bendice unos a otros.
un grupo que impacta a otros lugares. Y ahí está mucho de lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? En entender para qué fuimos diseñados dentro de su plan completo, que el Saulo nos va a hablar más de eso y también escuchamos ayer. Así que vamos a meditar un poco en este tiempo y vamos a usar el día de hoy, mañana, para poder seguir pensando